El sistema de producción de tomate saladet es uno de los más comunes en México debido a su importancia económica y alimentaria. En este caso trabajamos con un sistema en donde se utilizan aguas duras, generalmente con presencia de diferentes metales pesados, y el producto final se entrega únicamente en bolsas de polietileno. El tomate saladet pertenece a la especie Solanum lycospersicum dentro del reino Plantae, de la división Magnoliophyta, de la clase Magnoliopsida, del orden Solanales y de la familia Solanaceae. Es un fruto tipo baya carnoso de forma alargada, con un buen sabor y firmeza, lo que le da una excelente vida de anaquel. Normalmente pesa entre 80 y 120 gramos y presenta un color rojo intenso al madurar, lo que lo hace atractivo tanto para el mercado fresco como para la industria. La producción de tomate en 2024 en el mundo fue de 45.8 toneladas métricas, la cual fue impulsada por China. En 2024 México fue el mayor exportador de tomate en el mundo, con una cifra de 1.88 millones. Los tres principales estados productores son Sinaloa, San Luis Potosí y Michoacán. En Nuevo León, el tomate rojo lideró con 191.4 toneladas por hectárea. El tomate es una especie de planta herbácea que es originaria de América del Norte y Central y que fue cultivada por los aztecas. En este caso les vamos a hablar sobre un sistema de producción en agricultura protegida de tomate, y el invernadero del que estaremos hablando está ubicado en Ex Hacienda El Canadá, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Las prácticas generales del tomate involucran aproximadamente 6 aspectos, que es la temperatura, una buena ventilación, también mantener el crecimiento del follaje, y también es el estrés hídrico y la nutrición. En la parte de la temperatura y la luminosidad, pues tiene que ser prácticamente todos estos aspectos tienen que ser bastante homogéneos, ya que para que tenga un desarrollo correcto tienen que mantenerse, y por lo mismo se hace en un invernadero para que puedan controlarse. Así que las temperaturas tienen que ser ni muy altas ni muy bajas, tienen que ser moderadas. La luminosidad tiene que ser alta, ya que necesita una buena capacidad fotosintética. El crecimiento, ya que es una planta rastrera, suele ser indeterminado, entonces se necesitan desarrollar podas o un manejo del cultivo, por eso mismo se usa rafia para que tenga un crecimiento vertical. También en el estrés hídrico es muy sensible el tomate, entonces se tiene que tener riego controlado y constante. Y finalmente la nutrición, tiene que mantenerse bien calibrada la nutrición, ya que es un cultivo muy sensible, entonces se tiene que estar manejando o checando las cantidades de cada nutriente que se usa. Y lo más general es que se usa el nitrógeno, el calcio y el potasio. Son como que los principales para un desarrollo pues completo del cultivo. Obviamente entran los otros 14, pero son como que los que más se necesitan. Las flores del tomate son pequeñas, tienen un diámetro de entre 1 y 2 centímetros, son de color amarillo intenso, tienen una forma de estrella con 5 pétalos y se encuentran en racimos de entre 3 y 15 flores. Se autopolinizan, es decir que son autofértiles por medio del viento o de insectos, y son también flores perfectas, es decir que tienen órganos masculinos y femeninos en la misma flor, y pues de las flores fecundadas sale el fruto, que es el tomate. La semilla de tomate es de forma ovalada y lenticelar, con dimensiones de 3 por 2 por 1 milímetro. El tipo de invernadero en el que nos encontramos el día de hoy es de tipo multitúnel y sus dimensiones son de 1000 metros cuadrados. La mayoría de este invernadero está realizado con tubos de acero galvanizado, el cual se encargan de resistir la cubierta, que está hecha de plástico de polietileno. Estos materiales se eligen principalmente por su eficiencia y durabilidad, además de que hay que tener en cuenta que la altura del invernadero permite tener una buena ventilación dentro del mismo. En cuanto a la estructura del invernadero, está hecha de polietileno de alta densidad. Esto ayuda para poder mantener todo el cultivo protegido de condiciones adversas como lluvia o vientos fuertes. Este material está hecho de un color blanco lechoso. Esto ayuda a poder difuminar o difundir la luz de manera homogénea en todo el invernadero, y que puede aumentar la capacidad fotosintética de la planta. Esto también ayuda a mantener el ambiente relativamente fresco comparado con un color negro, por ejemplo, que se almacena mucho calor, entra menos radiación pero almacena más calor, entonces
usamos un color blanco para que pueda entrar buena radiación sin que queme el cultivo y también mantenerlo en una temperatura estable. Esto también reduce una radiación directa, ya que el sol directo en el tomate puede quemarlo, entonces es como una protección total. Y esta estructura también tiene mecanismos de ventilación, ya que si no hay ventilación en el invernadero, puede crear una humedad en ciertos puntos del invernadero, lo cual puede provocar que proliferen hongos o bacterias y pues afecta al cultivo. Entonces se mantiene de un color blanco desde las paredes y el techo del invernadero, y tiene ciertas ventanas para que pueda pues ventilar el aire dentro del invernadero. El suelo del invernadero, de acuerdo a sus análisis, es arcillo-limoso. Tiene un pH medianamente alcalino de 7.6, aunque hubo puntos de muestra en donde mostró un análisis tan bajo como 6.6. Cuenta con contenidos altos de carbonato de calcio, contenido de sodio muy alto, y es considerado un suelo entre medianamente salino y salino. Tiene una capacidad de intercambio catiónico muy alta y altos contenidos de magnesio, calcio y potasio. Uno de los aspectos más importantes en este sistema es la calidad del agua, ya que utilizamos aguas duras con altas concentraciones de calcio y magnesio, además de la posible presencia de metales pesados como hierro, magnesio, zinc o incluso trazas de plomo o cadmio. Este tipo de agua puede causar varios problemas, como la obstrucción de los goteros, la precipitación de los nutrientes impidiendo su absorción o incluso toxicidades en la planta. Para mantener esto se realizan prácticas como la filtración y acidificación del agua para mantener el pH entre 5.5 y 6.5, ajustes en la solución nutritiva o monitoreos constantes del agua. El tomate necesita una temperatura óptima en el día de 20 a 30 grados y en la noche necesita una temperatura de 1 a 17 grados. La humedad relativa que debe de tener el tomate debe de ser entre 60 a 80% y la luz que ocupa debe de ser entre 8 y 16 horas al día. Las soluciones nutritivas, estas se le administran a la planta a través de las fuentes de riego, que en este caso es por cintilla, y se le administran todos los elementos necesarios para la planta a excepción del calcio, debido a que este nutrimento en especial se cubre a través del agua de riego que se utiliza. También es considerable tener en cuenta que cada requerimiento va aumentando, disminuyendo las dosis de la solución conforme crezca la planta o la etapa en la que se encuentra. En cuanto a las plantas de tomate, se usan plántulas. Se usan aproximadamente 1400 plántulas, y el usar plántulas aumenta la calidad de la producción, ya que tienes una mayor eficiencia de cuántas plantas tienes, ya que si se usan semillas pues puede que algunas germinen, otras no, pero ya teniendo las plántulas es más seguro tener ya un cultivo homogéneo, de que vayan creciendo en las mismas etapas y que no hay áreas sin planta. Entonces es como para tenerlo más controlado, también para que haya mayor calidad de la planta, porque en las etapas iniciales suelen ser muy sensibles, entonces se hacen con plántulas en charolas de germinación y se puede controlar de una manera muy fácil la temperatura, humedad y la iluminación, ya que puede hacerse en un cuarto de germinación y es mucho más fácil controlarlo que incluso en un invernadero. Y también el tener las plántulas ayuda a que no estén débiles ya al momento de que están en el suelo y puedan tener cierto desarrollo radicular. Entonces esto ya les da como cierta base para que puedan empezar a desarrollarse ya en el invernadero. En este invernadero la siembra se realiza directamente en el suelo, pero para las plántulas es cuando se utiliza sustrato. Como lo sabemos, el sustrato es la base para que las plántulas puedan desarrollarse en las mejores condiciones, y aquí el sustrato que se utiliza es Pipmos. El uso de injertos es una práctica común en la producción del tomate saladet, especialmente cuando se trabaja con aguas duras. El portainjerto ayuda a que la planta tenga mayor resistencia a enfermedades del suelo, tolerancia a sales y metales pesados, además de incrementar el vigor y la productividad. El Bastaco es la variedad saladet comercial y esta se combina, permitiendo aprovechar mejor los nutrientes, el crecimiento uniforme y genera una menor dependencia a los agroquímicos. Los trabajadores del invernadero utilizan las herramientas de pala, machete, asadón y tijeras, las cuales deben de ir bien desinfectadas. Dentro de este sistema de producción se suele pasar el rotocultivador de 2 a 3 veces de
la estructura del suelo. Posterior a este, se preparan las camas de siembra de forma manual, se instala el sistema de riego y se inicia con el primer riego con la finalidad de iniciar el proceso de trasplante. El sistema de riego es muy importante ya que, como ya había mencionado, el tomate es muy sensible a sequía o a una alta humedad. Entonces lo que se hace es que se usa cintilla y es una manera de controlar el riego de una manera muy eficiente. Entonces se usa por goteo y cintilla, se usa en cada línea o en cada cama. Entonces de esa manera se puede controlar de una manera muy eficiente. Y también si se quiere fertirrigar, también es un sistema que es capaz de manejar la fertirrigación, y con esto podemos manejar la eficiencia del uso del agua. También que el riego se hace directamente en la zona más cercana de la tierra a la raíz, que pues tiene se podría decir una perforación de la cintilla en cada área donde está la planta. Entonces pues se hace un manejo homogéneo de cada planta y se hace un riego pues completo, se pudiera decir. Y con esto podemos medir cuánto se está regando y cada cuánto tiempo. Entonces se puede manejar todo el agua que puede estar consumiendo la planta, y si se necesita poderlo aumentar. Entonces ya las condiciones ya no están propensas a que si llueve o no llueve. Entonces se hace de una manera completa con este sistema de riego. La siembra es indirecta, es decir, se hace un trasplante. Las plántulas de aproximadamente 2 meses pasan del secador a este invernadero. La siembra se inicia los primeros días de septiembre y cada cama tiene 150 plantas, es decir, que hay en total aproximadamente 1800 plantas en este invernadero, ya que hay 12 camas. El ciclo del cultivo inicia con la germinación, que dura entre 7 y 10 días, seguido por un periodo en el secador del invernadero español durante un tiempo de 25 a 30 días aproximadamente. El trasplante se realiza cuando la plántula tiene entre 4 a 6 hojas verdaderas. Después sigue el crecimiento vegetativo durante 3 a 5 semanas, donde la planta desarrolla raíces, tallos y hojas. Más tarde inicia la floración y el cuajado, etapas que requieren un buen manejo de temperatura, humedad y nutrición, especialmente de potasio, calcio y micronutrientes. La fructificación ocurre bajo un alto consumo de potasio y finalmente la cosecha se realiza entre 80 y 120 días después del trasplante, con cortes de cada 2 a 3 días. El invernadero cuenta con 3 trabajadores fijos. También cuenta con ayuda de alumnos que están haciendo el servicio social y las prácticas profesionales. Los trabajadores fijos trabajan alrededor de 8 horas, de 7:30 de la mañana a 3 de la tarde. Dentro de las prácticas culturales más importantes del tomate Saladet se encuentra el tutorado vertical, que consiste en sostener la planta con rafia o cuerdas desde la parte inferior hasta la parte superior, de manera que el tallo crezca recto y no toque el suelo. Esto evita daños, facilita la ventilación, reduce enfermedades y permite un mejor aprovechamiento del espacio. Otra práctica clave es la poda de formación, cuyo objetivo es decidir cuántos tallos principales tendrá la planta. Por lo general se dejan 1 o 2 tallos para asegurar una distribución adecuada de nutrientes y producción de frutos más uniformes de mejor calidad. Y complementando esta práctica está también la poda de producción, que consiste en eliminar los brotes axilares o chupones que nacen entre el tallo y las hojas. Si no se eliminan, la planta gasta energía en producir follaje y en mantener los frutos, además de que se vuelve más difícil de manejar. También se realiza el deshoje, que es el retiro de las hojas viejas o deterioradas, principalmente las hojas basales. Esta práctica mejora la ventilación dentro del cultivo, reduce la humedad en la parte baja, sobre todo, de la planta, y disminuye el riesgo de enfermedades como hongos o bacterias. En cuanto al manejo del riego y la fertirrigación, estas prácticas deben ajustarse a la calidad del agua, especialmente cuando se trabaja con aguas duras, como es en nuestro caso. Se debe de monitorear la conductividad eléctrica, evitar que las sales se acumulen dentro del sustrato y aplicar los nutrientes de forma balanceada para prevenir deficiencias o toxicidades. Además, se deben llevar a cabo prácticas de manejo sanitario, incluyendo la desinfección de suelos, sustratos y herramientas.
para el trasplante, para evitar así la introducción de diferentes patógenos. El control de plagas y enfermedades debe realizarse de manera oportuna mediante el monitoreo constante, trampas, aplicación selectiva de productos y manejo integrado. Todo esto conjunto de prácticas permite que el cultivo crezca de manera eficiente, con buena producción y con menor riesgo de problemas fitosanitarios. En el caso de la maduración, la variedad influye significativamente en este proceso debido a que hay unas variedades que maduran más tarde o más temprano que otras. En este caso nos mencionaron que se trabajan con 5 variedades, las cuales son Blindon, Outlander, Sweet, Paola y Cedros. Estas generalmente suelen madurar entre 20 y 30 días después de que alcanzan su tamaño adecuado. Sin embargo, su proceso de maduración completa puede variar desde 80 a 100 días si se cuenta desde la siembra. La cosecha en este invernadero es de aproximadamente 750 kilogramos por ciclo, entonces pues es una producción relativamente baja comparado con otros invernaderos. Sin embargo, para las condiciones que hay y ya que es académico, entonces pues suele haber prácticas y todo, no es tan controlado el ambiente, pero para poderlo aumentar se necesita que haya mucho más protección en cuanto a la entrada y salida del invernadero para cuidar todo lo de la entrada de patógenos, insectos, etcétera, y también que haya mucho más inversión para poder controlar mejor tanto la humedad, la ventilación, que el suelo sea de una buena calidad, ya que el suelo que se usa en este invernadero pues está ya muy trabajado, entonces tiene una eficiencia un poco menor, y que se mantenga un manejo o una bitácora, se pudiera decir, de lo que se está trabajando en el invernadero y pueda hacerse ajustes para poder aumentar este rendimiento. Entonces se necesita tener una nutrición completa, una inocuidad en cuanto a la entrada y salida en el invernadero, y que los aspectos edafoclimáticos, que es desde la tierra, y la temperatura, luz y la ventilación, pues que también sean controladas y sean de características óptimas para que se desarrolle bien el cultivo. Se cosechan los frutos, se dividen en primera calidad y segunda calidad, se llevan a la tiendita de productos del campo. Además se hace una solarización con plásticos, se cierran las cortinas y se espera hasta el siguiente ciclo. Las condiciones como la temperatura, la luz, la humedad, así como la cantidad de materia orgánica que se encuentra en el suelo, puede afectar el rendimiento del tomate. En este invernadero, a partir de la segunda semana de cosecha, se obtienen rendimientos de hasta 750 kilogramos de tomate. Esto desde el mes de septiembre a mayo, y en los meses de mayo a julio el rendimiento del tomate empieza a reducirse por la disminución de su vigor y por su entrada a la senescencia, por lo que se obtienen rendimientos ya desde 100 hasta 200 kilogramos por semana. Finalmente, el empaquetado del tomate de la variedad Saladet se realiza en bolsas de polietileno. Este tipo de empaque es económico, accesible y mantiene de forma adecuada la humedad relativa del fruto. Antes del empaque se seleccionan los tomates según el color, la forma y el tamaño, evitando frutos dañados para reducir pérdidas post cosecha. Esta forma de empaquetado es muy utilizada para mercados locales y facilita el transporte sin perder la calidad. El tomate se comercializa en la tiendita de productos del campo de la facultad con un precio de alrededor de 20 hasta 50 pesos. Esto es dependiendo de cómo los precios si suben o bajan en el mercado. En el caso de la comercialización, Nuevo León no figura entre los principales estados comercializadores de tomate a nivel mundial. Sin embargo, sí se destaca en unas áreas, como en este caso es la producción de tomate en agricultura protegida. En este sistema, el proceso de comercialización solamente se hace de forma local, en el cual se traslada una vez el fruto cosechado en cajas de plástico y se traslada a la tienda de productos del campo, que es perteneciente a la facultad. Las plagas son todo aquel organismo que le causa un daño a la planta o que altera su desarrollo fisiológico. El control de estas es indispensable porque asegura una buena rentabilidad del sistema y te permite obtener mayores producciones y con frutos de mejor calidad. Entre las plagas más comunes que suelen presentarse en el cultivo del tomate a sistema de invernaderos se pueden encontrar la mosquita blanca, la araña roja, los trips y el minador de la hoja. Si no se mantienen las condiciones de ventilación y humedad controladas, como la temperatura también, esto puede afectar a que se proliferen bacterias o hongos. Por ejemplo, en este caso lo que suele haber es botritis. En cuanto a los hongos es botritis y oidio.
Esto se genera por una alta humedad y temperatura, entonces se tiene que mantener una ventilación constante y también que las podas de las plantas pues se mantengan uniformes para que no cree puntos de concentración de humedad y esto puede afectar a que haya hongos. Y del lado de las bacterias está el cancro bacteriano y la mancha bacteriana. Esto es complicado ya que se transfiere por las herramientas o por el agua. Entonces, si ya hay una planta infectada, lo mejor es sacarla del invernadero y deshacerse de ella, y también estar limpiando constantemente las herramientas para que no se pueda propagar esta bacteria. En cuanto a las deficiencias, en el caso del nitrógeno, las plantas muestran un pobre desarrollo, se achaparran y en las hojas viejas se presenta clorosis, seguido por necrosis. En algunos casos se puede presentar floración prematura. Las plantas con esta deficiencia lucen amarillentas o con un tono verde más claro comparado con una hoja sana. En cuanto a la deficiencia de fósforo, esta se distingue por un crecimiento achaparrado y compacto. Las hojas pueden desarrollar un color verde intenso y un color púrpura en los bordes y presentar también necrosis. En cuanto a la deficiencia de potasio, los bordes de las hojas pueden secarse. Además, las hojas se muestran cloróticas con venas verdes. Provoca muchos desórdenes en el desarrollo de los frutos del tomate, por lo que es muy importante siempre mantener buenos niveles de este nutriente. En cuanto a la deficiencia de magnesio, se presenta clorosis en forma de marmoleo, comenzando por hojas viejas y terminando en las hojas nuevas. Se puede dar clorosis también, pero las venas regularmente permanecen de su color verde característico. En cuanto a la deficiencia del hierro, aquí las hojas son cloróticas, pero solo las de nuevo crecimiento. Estas adoptan cierto moteado, pero puede mostrarse como un color amarillento uniforme también. En cuanto a la deficiencia de zinc, los síntomas son casi idénticos a los de la deficiencia de hierro, pero hay particularidades como la reducción del tamaño en las hojas nuevas y que estas en ocasiones crecen de forma retorcida o curveada. La deficiencia de calcio afecta principalmente el ápice del tomate. Este provoca la pudrición apical, también conocida como blossom end rot por su nombre en inglés. Esta presenta una zona oscura hundida en el extremo del fruto. La deficiencia de azufre se presenta en el tomate como una clorosis en las hojas jóvenes. Se parece mucho a la deficiencia de nitrógeno, pero esta se presenta en las hojas nuevas y no en las hojas viejas. La planta se ve más pequeña y retrasada en su crecimiento. Los tallos se ven más delgados y presenta una rigidez general, así como también un color más verde pálido. Hablando de daños que son en base al ambiente, podemos mencionar por ejemplo el daño por sol, ya que por ejemplo en este caso este invernadero ya está completo, pero si en algún otro invernadero hay áreas donde falta plástico o se rompió un plástico, puede entrar sol directo, y esto, si le da la radiación directa a la planta, es demasiada, entonces puede quemar las hojas o incluso los frutos, los que suelen mancharse de blanco o de amarillo ya cuando están quemados, y esto pues va a mermar el rendimiento del tomate y también puede afectar en sí al desarrollo ya de la planta. Entonces, ya que pues puede ser de que ya tenga el fruto y daña el fruto, o que la misma planta se dañe ya que esté en etapas de desarrollo o de crecimiento, y pues eso va a mermar el producto final que va a tener ya cuando termine la producción de la planta. El cultivo de tomate puede verse afectado por temperaturas frías, así como otras hortalizas. En este caso, entre los 12 y 13 grados Celsius se enlentece el crecimiento y la absorción de nutrientes por parte de la planta. A partir de los 10 grados centígrados comienzan los daños fisiológicos visibles. A los 5 grados aproximadamente existe un daño severo. Se presenta también necrosis y aborto floral. Y a los 0 grados el daño es completamente irreversible, es más probable que la planta llegue a morir.